viendo un poco acerca de uno que no quiso perdonar, aunque él fue perdonado. Y por eso aquí estamos en nuestro pasaje, hermanos, en el versículo, en el capítulo número 18. Y hermanos, estamos viendo aquí, hablando de lo que es los misterios, y estamos en esta parábola que está dando más bien instrucciones para la iglesia. Y por eso cuando vemos eso, está hablando acerca de lo que está diciendo. Dice, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, cuando amamos iglesia, vemos que nosotros debemos aprender cómo andar unos con otros. Y hermanos, cuando hablamos acerca de eso, muchas veces batallamos mucho en perdonar unos a otros. Ahora estamos diciendo que Pedro, hablando acerca de perdonar, y ¿hasta cuántas veces? Hasta 7, como si fuera algo muy grande. Y cuando uno empieza a pensar, hermanos, siendo ofendido por la misma cosa por 7 veces. Ahora sí es algo admirable que está perdonando las 7 veces. Y lo Cristo ahora está hablando de mucho más, no solo 7 veces, sino a un número incontable. Porque cuando él dijo 7 por 70, es algo que ni vamos a estar contando. Nadie va a estar tachando 490 veces cuando está perdonando. Por eso está hablando simplemente que es un número sin fin. Es una cantidad en que no vamos a poder alcanzar. Por hermanos, perdonar a alguien, es algo que debemos hacer. Ahora, ¿por qué perdonamos? O más bien, ¿a quién beneficia el perdón? Muchas veces pensamos que él no merece el perdón. Hermanos, no perdonamos porque ese o el que ofende lo merece, sino que yo merezco perdonarle a él. Más bien, beneficia a la persona que está perdonando. ¿Por qué? Porque cuando no perdona, guarda la carga en su vida. Cuando no perdona, lo que estaba ofendido se convierte a la amargura. Y la persona amargada es la persona que sufre más que la otra. Tuve un pastor amigo mío, que él ofendió a alguien en su iglesia sin darse cuenta. Y esa hermana que fue ofendida no le quiso saludar, no le acercaba. Y luego yo supe de la situación que estuvo sucediendo. Y después de un tiempo, esa señora por fin habló con el pastor diciendo que me ofendió. Ahora fue algo no tan grande, pero para ella fue grande. Y por eso todo ese tiempo ella sufría, no queriendo saludarle, no escuchando bien a los mensajes, no estando bien en condición. Y saben que, hermanos, el pastor ni sabía. El pastor estuvo bien alegre, bien contento, no sufrió nada porque ni sabía. Ahora, sabiendo, él le pidió perdón, se arreglaron. La cosa es, hermanos, si nosotros no perdonamos, somos nosotros que sufrimos, no la persona que no perdonamos. Y por eso, hermanos, cuando hablamos de esa historia, vemos que un rey ahora quiso hacer cuentas con sus siervos. Y ya lo vimos, hermanos, aquí en nuestra historia. Es algo común que un rey ahora quiere arreglar las cuentas con ellos. Y en arreglar las cuentas, él descubrió que un siervo le debía mucho dinero. Y por eso ese siervo fue presentado delante del rey. Y el rey quiso la explicación, por lo cual ahora fue una cantidad en realidad imposible para pagar. Por eso ese número que Cristo está haciendo ahora, recordando, hermanos, una parábola es una historia totalmente inventada. No está refiriendo a una persona, sino está hablando de una situación. Pero Cristo puso aquí ahora una cantidad para explicarnos acerca de qué tanto debemos estar perdonando. Por eso esta cantidad que puso, hermanos, es algo de lo que pasó con él. No dice con lo que hizo él con tanto dinero, lo que solamente sabemos que él no tenía para poder volver a pagar. Y por eso el rey ordenó que se vendiera él y todo lo que a él que pertenecía. Ahora, cuando vemos eso, hermanos, enseguida el rey empieza a ver, y él mostró ahora una gran misericordia hacia su siervo. El siervo se humilló,
y suplicó que el rey tuviera paciencia. Vemos ese siervo no estuvo pidiendo a ser perdonado de la deuda, simplemente dijo: deme tiempo, yo te pago, deme tiempo y yo voy a ser bien contigo. Vemos, hermanos, ese siervo en su actitud no fue una actitud simplemente queriendo olvidar su ofensa, sino que quiso arreglar la ofensa. Pero hermano, cuando nosotros andamos en relaciones y ofendemos o que somos ofendidos, primeramente vemos que no es lo que no queremos simplemente que olvide, sino que dé paciencia para poder arreglar la situación. Pues así es la actitud que vemos a él: humillado, rogando, suplicando, postrado, una posición de un esclavo. Él no merecía nada y quiso más tiempo. Pero ese rey fue movido y luego le perdonó con toda la deuda. Hermanos, la misericordia es que vemos aquí con la cantidad en una forma para pagar, pero aquí, hermanos, él está ahora perdonando todo. Sería justo darle tiempo. Sería justo tal vez cambiar la cantidad. Bueno, en vez de 10,000 vamos a hacer los 5,000. En vez de 10,000 vamos a hacer 1,000. Algo para hacerlo accesible a esa persona. Ahora, él no hizo lo justo, o sea que en darle tiempo, sino él ahora dice: no me debes nada. Imagínense, hermanos, ese tipo de misericordia que vemos con ese rey. Y ahora, hermanos, él perdonado y libre, él ahora sale buscando a uno que le debía. Y luego que le debía también hizo lo mismo. Rogó, dijo lo mismo: deme tiempo, yo te pago. Pero él no quiso, y luego él no mostró nada de misericordia y directamente quiso todo lo que le debía. Ni una parte, ni una forma cambiada, simplemente deme todo. Por eso, en el primer caso, hermanos, estoy pidiendo: dame tiempo. Si puede bajar la cantidad, qué bueno. Si puede darme más tiempo, qué bueno. Pero yo te lo pago. Y luego el Señor le perdona todo. Y luego el siguiente hace lo mismo: deme tiempo. No más poco tiempo, y luego él nada le quiere dar, nada de misericordia de él. Por eso, hermanos, vemos ahora llegando a él, no perdonándolo, el rey ahora empieza a arreglar con él. Ya leímos la historia, como ese rey ahora castiga al siervo que ya fue perdonado por la crueldad que él tenía en su vida. La conducta fue reportada, y luego el rey ahora quiso arreglar en todo con él. Ahora, estamos viendo, hermanos, acerca de perdonar. Estamos hablando de lo que Cristo está enseñándonos, la importancia de perdonar. Por eso, hermanos, pensamos no perdonar no es algo grande, cuando esta historia nos dice qué tan grande es. Cuando no perdona, no es algo leve, no es algo pequeño, sino es algo grande. Cuando perdona, no está hablando de algo chico, sino de 10,000 talentos, como vimos aquí en nuestra historia. Vamos a hablar un poco más de eso. Pero, hermano, cuando hablamos de eso y entendemos la importancia de perdonar, vamos a aprender algunas verdades en esta tarde. Primeramente, hermanos, vemos la compasión no merecida. La compasión no merecida. Aquí en nuestro texto, el versículo 27 dice: y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermano, cuando hablamos de esta compasión, él tuvo compasión que ese hombre no merecía. Ese hombre sí debía esa cantidad. Ese hombre no estuvo tratando de decir como no debía tanto, sino que fue algo correcto que debía. Por eso vemos que la culpa que él tuvo fue la culpa correcta. O sea que ese hombre debería lo que está diciendo. Hermano, cuando vemos el rey de esta parábola, vemos que está representando Dios. Por eso cuando hablamos de Dios, hermanos, y nosotros como pecadores, ¿cuánto nosotros debemos a nuestro Dios? Cuando vemos esa vida, hermano, no merecemos la vida eterna. No merecemos las bendiciones que nosotros disfrutamos. No merecemos la vida que tenemos. No merecemos la familia que tenemos. Hoy día, siendo el día de Padre, no merecemos el Padre que tenemos. No merecemos, Padre, los hijos, la familia que nosotros tenemos. Vemos que Dios nos ha bendecido con algo que nosotros no debemos.
Ahora, ese rey, ese Dios quiso hacer cuentas con él. Hermanos, cuando hablamos de Dios, en primer lugar, Dios sí castigará a todo pecado. Dios ahora es Dios quien va a arreglar cuentas con nosotros. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno que merece la vida eterna. No hay ninguno que merece estar bien con Dios. Por eso lo que tenemos nosotros simplemente es la misericordia de Dios en nuestra vida. Dios siempre es justo. Dios es un rey justo. Hermanos, cuando hablamos del perdón de Dios, en primer lugar, hermanos, Dios perdona, pero no perdona sin la habilidad, o más bien sin la manera de perdonar. Cuando nosotros somos salvos no con el pecado olvidado, sino que somos perdonados por el precio ya pagado. Por eso Cristo en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar y por eso Dios nos perdona. Por eso nuestra maldad, nuestro pecado fue puesto en Cristo en la cruz del Calvario. Sin ese precio no habría perdón de Dios en nosotros. Por eso con Dios no está simplemente borrando lo que nosotros debemos, sino que Cristo pagó a lo que nosotros debemos. Por eso, hablando, hermanos, de esa deuda del pecado, nosotros somos los siervos que tenemos una deuda tan grande. Y cuando hablamos de esa deuda tan grande, entendemos que todo pecado merece el castigo. Dice la Biblia en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Por eso, hermano, cuando hablamos de nuestro pecado, sea chico, sea grande, en nuestra opinión, es el mismo ante Dios. Por eso es una cantidad no pagable, una cantidad que nosotros podemos arreglar con Él. Hermanos, en esa deuda que tenemos, primeramente encontramos el primer perdón. El primer perdón con nosotros, hermanos, es con la salvación. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso va nuestro perdón que tenemos. Número uno, tenemos el perdón en la salvación. Porque cuando yo fui salvo, como ustedes fueron salvos, primeramente Dios nos perdonó por los pecados. Pero también vemos otra cosa, en nuestra relación seguimos viviendo y seguimos también en pecado en nuestra vida. Y por eso vemos la segunda manera en que nosotros recibimos el perdón de Dios. Nosotros recibimos el perdón en la comunión. Por eso cuando vemos de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segundo perdón, lo que vemos aquí en nuestra historia. Por el primer perdón, hermanos, es el perdón de la pena del pecado. En la salvación, Cristo nos salva y nos da la vida eterna con Él. Segunda manera es que Él nos perdona cuando nosotros le ofendemos en pecado, ya siendo cristiano. Por eso, hermanos, cuando nosotros vivimos en Cristo, vivimos ya después de la salvación. Toda manera vivimos en la carne. De repente se enoja, de repente le sale un disparate, de repente mal pensamiento, de repente su esposa le enoja y le responde en una forma incorrecta, de repente alguien agarra algo que no debe y roba. Cosas que pasan también con cristianos iguales como los del mundo. Ahora, ¿qué hacemos? En eso, hermanos, nosotros necesitamos pedir el perdón de Dios. Por hermanos, una cosa que hemos perdido en cristianismo de esta época es confesar los pecados. Y hay muchos cristianos que nunca confiesan, piensan que están bien con Dios por la salvación, que no es cierto. Estamos bien en nuestro estado con Dios en la eternidad, pero no estamos bien con Él en la comunión. Por eso, hermanos, en la comunión necesito confesar. Por eso cuando yo hago algo mal y yo lo sé que es, yo necesito confesarlo, no a la cura, sino a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, Él es fiel y justo perdonarnos. Ahora, ¿en qué sentido es que está hablando? Está hablando con la relación.
Igual, hermano, con nuestra, hablando nuestra físicamente, que vamos a estar hablando en un momento, pero cuando nosotros ofendemos a alguien, debemos pedir perdón. ¿Para qué? Para restaurar la relación que hay. Pues las ofensas merecen pedir perdón. Las ofensas merecen arreglar las cuentas. Igual con Dios, también ahora hablando con nosotros también. Por eso con Cristo, yo soy salvo, soy perdonado, tengo la vida eterna. Pero ahora yo hice algo, dije algo, pensé algo, ofendí a Dios y yo lo sé. Yo sé lo que debo hacer, Él sabe lo que debo hacer. ¿Qué hago yo? Confieso. Hermano, cuando yo confieso ese pecado, la Biblia dice que Él es fiel y justo. ¿Hasta cuántas veces? ¿Hasta 7? No, hasta 70 por 7. O sea, es un número no contable. Por hermanos, en la vida cristiana, cada día debemos estar confesando, debemos estar bien con Dios, debemos estar evaluando la vida, debemos estar cerca de Él, no lejos. Como en un matrimonio, una vida, a veces empezamos a alejarnos, no queremos alejarnos, queremos volver esa comunión de nuevo. ¿Cómo lo hago? Arreglando con Él. Él nunca me ofende a mí, Él nunca hace algo mal a mí, siempre soy yo quien estoy haciendo esa separación. Por hermanos, en mi vida cristiana, si yo estoy más lejos de Dios en ese día que antes, es culpa mía, por lo cual que no estoy bien cerca de Dios. En eso, hermanos, se requiere la confesión. Por eso, hablando de esta historia, está hablando más bien de la segunda parte. Este siervo ya fue siervo. Porque no fue uno que era un extraño de la calle, sino un siervo. Por eso representa, hablando a nosotros, los siervos de Dios, los que ya tenemos a Cristo en el corazón. Ahora hablamos de perdonar. Por eso, hermanos, hablando de nuestras vidas cristianas, yo estoy pidiendo perdón a Dios. Señor, perdóname. No quiero ofenderte, no quiero hacer mal. En eso, hermano, mi conducta empieza a cambiar, empiezo a madurar en mi vida cristiana. Estoy más cerca de Él cada vez que me limpio con Él. Es el plan de Dios para mantener una buena relación con Él. Por eso, hermanos, lo que está diciendo en ese texto, está hablando de mantener nuestra relación con Dios y Él nos perdona. Y mañana nos perdona. Y pasado mañana nos perdona. Hasta 7 veces, no, hasta 70 por 7. Él sigue perdonando a nosotros. Por eso, hermanos, para entender cómo perdonamos unos a otros, hay que entender primeramente cómo nosotros somos limpios en Cristo. Por eso, no está refiriendo del hecho que somos salvos. Y Él nos perdonó algo grande, sino que está hablando de nuestro caminar diario con Cristo. O sea, ahora yo quiero estar bien con Cristo y cada vez que le ofendo, pido perdón y Él me perdona. Él limpia la cuenta. Él ahora cada vez está perdonando la cuenta que tengo con Él. Por eso, hermano, cuando hablamos de esa deuda, es una deuda que nosotros ni podemos pagar. Porque como dije, no es Él que nos ofende. No es Él que hace algo mal, sino siempre yo que lo hago mal. Por eso somos culpables verdaderamente. Por eso somos culpables, hermanos, en el hecho de la salvación. Cristo perdonándonos la gracia inmerecida que nosotros hemos encontrado. Él nos dio la salvación, un pago que nunca podríamos pagar. Pero número 2, hermanos, en mantener mi vida con Cristo. Él es, dice la Biblia, justo y fiel, perdonarnos cada vez que le confesamos, cada vez que arreglamos con Él. Está dispuesto para arreglar esta vida con nosotros. Hermanos, es algo que ni podemos comprender. El problema con cristianos que nunca confiesan es que nunca encuentran ese nuevo estado con Cristo de nuevo, esa comunión íntima con Él. No se siente su presencia cuando está leyendo la Biblia y orando con Él. No está tan cerca de Él cuando anda la Biblia. ¿Por qué? Porque sigue ofendiendo sin hablarle y pedirle nada. Por eso, hermanos, vemos que Él ahora, nosotros tenemos una culpa correcta, si nosotros merecemos. Pero vamos también, hermanos, en inciso B, el juicio justo. Ahí en versículo número 25 dice: a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle
y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ahora vamos a volver, hermanos, a lo que es el ejemplo. El ejemplo es la comunión, no la salvación. La comunión. Por eso, hermanos, en la comunión, si no confieso, si no limpio la cuenta, ¿qué pasa? Viene el castigo. Por eso no tengo tiempo para probarlo en la Biblia, pero muchos lugares en donde encontramos el castigo. La Biblia dice castiga a sus hijos, al quien ama. Cuando castiga a nosotros, nos castiga cuando nosotros no confesamos, cuando nosotros no estamos limpios. Por hermano, ¿cómo evitamos ese castigo? Lo evitamos cuando nosotros confesamos y Él nos perdona y nos limpia de nuevo. Pero hermanos, Él es un juez, es un juicio justo. El rey tuvo el derecho y fue correcto en aplicar la ley. Ese juez tuvo todo derecho y toda la ley con él para condenar a esa persona. Dios, siendo justo, sí también condena a todo pecado. Cuando hablamos, hermanos, acerca de la salvación, entendemos que la persona sin Cristo va a sufrir. En Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, Dios castigará a todo pecado. Por eso, hermanos, nosotros antes de la salvación está la condenación. La persona que tal vez está aquí que no conoce a Cristo como su Salvador personal, si no ahora debe arreglarlo. ¿Por qué? Porque viene el juicio. Y también los creyentes no podemos seguir dejando al lado lo que Dios nos ha mandado. Hermanos, hasta que el pecado, la ofensa, es más que simplemente un mal hecho. Dice la Biblia que a él que sabe bien y no lo hace, a él es el pecado. Por eso hasta que cuando Dios me dice que debo hacer algo y no lo hago, ahora es un pecado. Por eso, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Cada vez debemos mantener limpias las cuentas con Él. ¿Por qué? Porque Dios es justo en su juicio. Pero vemos, hermanos, también que Él fue movido a la misericordia. Versículo 27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, el rey quiso perdonar, pero el siervo ese tuvo que hacer el movimiento. No fue perdonado hasta que fue una manera para arreglarlo. Por eso su intención del rey era: voy a castigarlo. Vino, ahí está, le voy a mandar ahora para pagarlo. Pero cuando empezó a rogar, fue movido a misericordia. Qué bonito es nuestro Dios, con tanta misericordia que nos perdona. Pero hermanos, no piense que ese perdón es automático, sino que nosotros en la salvación requiere poner la fe en Cristo, requiere el arrepentimiento, requiere confesar a Cristo. En eso se aplica el perdón de Dios. Hermanos, en la vida diaria también se aplica cuando nosotros confesamos, cuando nosotros arreglamos cuentas con Él. Por eso uno es hablando acerca del castigo eterno y el otro es la separación de Dios en la comunión. Dos cosas diferentes, pero la misma manera para estar bien con Él. En una manera es confesar la salvación, la otra manera es para mantener la relación bien con Dios. Dios quiere estar bien con nosotros. Igual como una familia, los esposos, esposa, cuando están viviendo deben estar confesando, arreglando. ¿Para qué? Para mantener su relación. Si no se arreglan, empiezan a separarse más distantes y luego hasta que viene al final separaciones y divorcios. ¿Por qué? Simplemente porque no mantuvieron su relación bien en el principio con su esposo y su esposa. Por eso, hermanos, que el siervo no vio la necesidad de arreglar hasta que la verdad fue presentada. Por eso vemos que ese siervo estuvo contento seguir ofendiendo hasta que las cuentas se arreglaron. Por eso cuando llegó ahora a ellos y aquí este siervo te debe y él lo sacó delante de él. Por eso, hermanos, cuando nosotros vivimos la vida debemos entender nuestra necesidad, porque si no entendemos
no vamos a arreglar cuentas. Soy convencido que muchas veces cristianos no confiesan porque no saben que deben. Nadie les avisó que deben estar arreglando cuentas con Dios. Bueno, vemos que él ahora, cuando está presentado, ya está ahí. Muchos viven ignorando su propia necesidad. Muchos no quieren ver la verdad. No quieren aceptar su propia culpa. Este siervo ahora entiende su necesidad. Antes no, pero ahora sí. Ahora está viendo lo que está pasando. Ese siervo no fue perdonado hasta que pidió por esa misericordia. Por eso, ¿qué vemos de ese siervo, hermanos, cuando pidió? Unas cositas. Primeramente, vemos que él aceptó la responsabilidad. Por eso, hermanos, vemos que la Biblia nos enseña que debemos confesar, pero no debemos seguir repitiendo también el mismo pecado. Debemos estar entendiendo, aceptando la responsabilidad, cambiando la conducta, quitando las cosas que tal vez son tropiezo para nosotros. O sea que nosotros vamos a confesar planeando volver a hacer la misma cosa. Vemos que él aceptó su responsabilidad. Dame tiempo, yo lo pago. No estoy pidiendo que lo borrara, no estoy pidiendo que simplemente se olvidara, sino que ahora deme tiempo. Él aceptó su responsabilidad. Hermano, necesitamos aceptar la responsabilidad con nuestro Dios. Cuando fallamos, debemos arreglar algo para poder seguir con Él. Por ejemplo, hoy en día un problema muy grande es el problema de pornografía. Los números de los que andan en pornografía es increíble. Por eso, hablando de esa cosa, si uno está en pornografía, ¿qué debe hacer? Confesarlo, pedir perdón. Aceptar la responsabilidad. ¿En qué? Hacer arreglos en la vida. Si necesita tirar su computadora, tírela. Si su celular está ofendiéndole, tíralo. ¿Qué estoy diciendo? Hacer algo. Porque si sigue igual, va a seguir igual. Por eso hay que aceptar la responsabilidad. Yo conocí a uno que no quiso un smartphone. Y luego empezó en su, ¿cómo se llama ese chiquita? Hay una palabra. Flip phone, hay otra palabra que usan una, no sé, cacahuate o algo que dicen, no sé lo que dicen, pero es el tipo que es bien sencillo. ¿Por qué? Porque no pudo entrar en lo que él entraba. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Yo acepto la responsabilidad, deben aceptar la responsabilidad. Ahora, por eso requiere cambios. Voy a cambiar mi vida, voy a cambiar mi rutina, voy a quitar, estoy hablando con alguien que tuvo problemas con vicios y quiso parar y comprar cerveza. ¿Sabe lo que le dije? No lleva dinero contigo. No lleva tarjetas contigo. No, pero pastor, ¿cómo voy a vivir? Déjala con su esposa. Hombre, hay que dejarla con ella. Ella no te compra una cerveza, pero tú se la vas a comprar. Hay que hacer cambios para eliminar la habilidad de estar pecando. Si no, va a caer otra vez en la misma trampa. Por lo menos, ¿qué estoy diciendo? Debemos aprender a tomar la responsabilidad. Él estaba tomándolo. Yo te pago. No estoy pidiendo que se olvidara, sino que yo lo voy a pagar. Por eso, él ahora está aceptando su responsabilidad. También vemos su arrepentimiento. Por eso cuando él ahí estuvo, no quiso borrarlo, quiso volver a estar bien. Él quiso estar bien con él. Hermanos, en pagar todo, está diciendo que no iba a caer en la misma trampa, porque no iba a poder caerla. Yo te pago, está significando, ya estoy cambiando para no repetir esta deuda que tengo. Por eso, hermanos, vemos el arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando nosotros abandonamos lo que ofendamos a Dios para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Es el arrepentimiento. Simplemente sintiéndose mal, remordimiento no es suficiente. Arrepentimiento abandonando lo que es la cosa ofendiendo. Por eso tomó responsabilidad, se arrepintió también y luego se humilló. Confesó, hizo lo necesario para estar bien. Vemos a él rogando, inclinado, doblada la rodilla delante de esa persona. Por eso vemos, hermanos, que ahora él está humillado. ¿Y qué fue el final? El final es que fue perdonado. Por eso hablando, hermanos, de mantener nuestra relación bien con Dios.
hablando primeramente a los que somos salvos. Somos salvos, que necesitamos ahora mantener bien nuestra relación con Dios. Y hermanos, cuando hablamos de ese perdón, como ya hablamos, tenemos perdón en la salvación, es perdón permanente, es perdón que no merecemos, es perdón que Dios nos da. Pero también la limpieza diaria es perdón por la presencia del pecado. Hermanos, nosotros somos salvos ahora de la pena del pecado, pero no de la presencia del pecado. De la pena en el sentido de que ya no vamos a ir al infierno. Pero la presencia significa que nosotros vivimos en esta naturaleza humana, en este mundo, y por eso la presencia. Un día vamos a ser salvos de las dos cosas, la pena y también la presencia. ¿Cuándo? Cuando venga el rapto, cuando estemos en la gloria, ya no vamos a sufrir con ese efecto del pecado en nuestra vida. Por eso, hermanos, estamos hablando de limpiándolo. Por eso, hermanos, segunda cosa es la misericordia compartida. Versículo 24 dice: comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y luego versículo 28: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Por eso, hermanos, vamos a ver ahora lo que está pasando. Primeramente, vemos que estaba él, dice, comenzando a hacer cuentas. Comenzando a hacer cuentas. Ahora, sea tarde o temprano, Dios comienza a hacer cuentas. No podemos vivir en la vida del pecado sin las consecuencias. Por eso, si está dejando pensando, pues Dios me perdona, yo voy bien, voy a seguir en pecado, sea tarde o temprano vienen las consecuencias. ¿Qué dice la Biblia? Tus pecados te alcanzarán. Por eso vemos que sea tarde o temprano viene la consecuencia. Porque no queremos esperar hasta ese momento. Por eso, hermanos, hacer cuenta que es ser responsable, como un mayordomo. Dios nos ha prestado la vida. Dice que nuestro cuerpo pertenece a Dios como el espíritu. Nuestro cuerpo es de Él. Por eso somos mayordomos de lo que pertenece a Dios. Cuando yo ando pecando, estoy abusando lo que es de Dios. Y luego encontrar lo que se debe, obligar y pagar lo que hay. Hermanos, debemos arreglar antes que viene el juicio, el castigo en la vida. Hermanos, hay consecuencias por no arreglarse. Dice la Biblia en 1 Corintios 11:29: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, hablando con la cena del Señor, es que hay muchos enfermos, debilitados y muertos. ¿Por qué? Porque están comiendo indignamente, o sea, con la vida no limpia con Cristo. Por eso, hermanos, no todas las enfermedades vienen del pecado, pero hay enfermedades que vienen por el pecado. La muerte no siempre viene por la falta de fe o también el pecado en la vida, pero puede venir por nuestra vida y el pecado en la vida. ¿Qué está diciendo? Que necesitamos mantener bien la vida con Él, porque vienen consecuencias. Hermanos, cuando comienza, debemos ser responsables así. Dice ahí en Hebreos 12:5: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Cuando nosotros por fin llega y nos llama la atención, hay que aceptar la responsabilidad y luego pedir al Señor perdón para limpiar la vida. Por eso vemos, hermanos, las diferencias en estas deudas. En la historia son dos. Hemos hablado mucho acerca de la primera deuda, que también aplica a nosotros. Pero vamos ahora a pasar esa deuda entendiendo lo que hay en nuestra vida y hablando como iglesia y como nuestra vida aquí. Primeramente vemos la deuda del primer
dinero. Dice 10,000 talentos. Ahora, ¿cuánto es 10,000 talentos? Cuando hablamos de 10,000 talentos es un número que nosotros no usamos en nuestra manera. Por eso estoy estudiando un poco para saber qué es. Hablando de 10,000 talentos, representa 200,000 años de trabajo. Por eso así son 10,000 talentos, 200,000 años de trabajo. Ahora, en dinero, de hoy en día lo que me dicen es que es como 3.6 mil millones de dinero, de dólares. Por eso una cantidad que ni podemos pensar. Ahora, voy a trabajar por 200,000 años. Eso es un número que ni pueden pensar. ¿Por qué vamos a trabajar unos 40, 50 años y es todo? Pero 200,000. Ahora sí estamos hablando de pagarlo, 3.6 mil millones. Es una cantidad que ni nosotros podemos comprender en nuestra mente. Por eso un hombre ordinario debiendo tanto. Ahora, hablando de los términos del otro, vemos que hablando acerca de él está hablando con ese 100 denarios. En los 100 denarios es lo que son de 100 días de trabajo. O sea, hay 730,000 denarios en 10,000 talentos. Por eso son 100 días de trabajo. Muy bien, un poco más de 3 meses, casi 4 meses de trabajo, comparándose con 200,000 años de trabajo. Por eso, hermanos, en esa cantidad estamos hablando en dinero aproximadamente $5,000. Por eso 5,000 a un lado o 3.6 mil millones en el otro lado. Por eso, hermanos, en un lado es una cantidad que ni podemos pensar. Ahora, en el otro lado es una cantidad que es considerable, pero es algo alcanzable. Por eso sí podríamos pagar eso. Por eso es una deuda muy diferente que vemos en eso. Hermanos, cuando hablamos de eso, estamos hablando de una magnitud de la misericordia. El rey fue rico en su misericordia. Hermanos, como digo, él no solamente hizo un arreglo con él, sino que él lo perdonó. Simplemente, no simplemente le dio una manera para ayudarle, sino que de este momento no me debes nada, ni un 5, ni un centavo de lo que me debías. Y por eso ese siervo rico en su misericordia. Ahora vemos el otro. Ahora la comparación. Dios me perdonó 3.6 mil millones que yo le debía. Y ahora agarra uno de nosotros. Aquí estamos en Isaí. Y él me debe $5,000. Bueno, él me va a pagar todo. Cuando Dios me ha perdonado, eso es otra cantidad. Por eso cuando escucho a alguien que me dice, pastor, y me he escuchado muchas veces, pastor, no le puedo perdonar. Es como ese siervo con la cantidad mínima dice que no puede perdonarlo, esperando que Dios le perdona de la cantidad incontable. Muchas veces no entendemos cuando alguien nos ofende. La razón que no le podemos perdonar es porque no entendemos cómo Dios nos perdona. Él nos perdonó en la salvación y muchas veces lo dejamos como todo, ¿no? Pero no es todo, hermanos. Porque ese perdón no terminó en la salvación, sino sigue en la vida. Primero de Juan 1:9 está escrito a los cristianos, no al inconverso. Está hablando de nosotros si confesamos. Él es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados, los 3.6 mil millones, las 70 por 7 veces. Y nosotros, con la mano que me ofendió 3 veces. No, pero pastor, 3 veces me ofendió. 3 veces me hizo, 10 veces me hizo. Y pensamos como algo muy noble que está perdonando, cuando Cristo nos perdona 490 veces. Pero nosotros, no entendiendo, caímos en la trampa de no poder perdonar porque no entendemos
como Dios nos perdona, no perdonó, sino nos perdona. ¿Por qué? Porque sigue diario en nuestras vidas. Hermano, queremos pecar. De veras, yo no quiero pecar. Pero de todas maneras, de vez en cuando peco. Cuando peco tengo que pedir perdón. Y Cristo es rico en perdonarme y arreglarme con Él otra vez. Por hermanos, cuando hablamos de eso, ¿cómo es que no podemos perdonar unos a otros cuando vemos la situación? Por eso vemos, hermano, número 3. Ya hemos visto la compasión no merecida, la misericordia compartida. Número 3, hermano, vemos el perdonar de todo el corazón. Perdonar de todo el corazón. Ahora, quiero hablar del último aquí en versículo 35. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, ¿qué? De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora llegamos a la conclusión. Última cosa, hermanos. Perdonar de todo el corazón. Aquí es el problema, hermanos. No podemos perdonar porque no tenemos corazón. No perdonamos porque no amamos. El hombre aquí en nuestra historia, saliendo de una deuda de 3.6 mil millones, llegan uno con 5 mil. Duro. No, pastor, no le puedo perdonar. No sabe lo que él hizo en contra de mí. No sabe cuál fue su intención. Bueno, ¿y con Dios? ¿No recuerdas lo que Dios está haciendo por ti? No solo en la salvación, sino también en la vida diaria. Hermanos, Él quiere una relación con nosotros y buena relación. Él abre la oportunidad y podemos confesar y luego Él nos limpia y nos restaura y luego Él quiere la comunión con nosotros cada día. 70 por 7 veces sigue perdonando. Y nosotros, ese hermanito que le ofendió y no le puede perdonar, no comprende lo que está pasando en la vida. Uno viendo esa historia, muy fácil decir, pues qué vergüenza. Ese hombre que no puede perdonar, después de eso, pero nosotros entendemos que es aplicado a nosotros mismos. Por eso, hermanos, tenemos una orden de obedecer. Tenemos un mandato de obedecer a Cristo. Aquí nuestro texto dice, hermanos, en versículo número 21 de nuestro texto dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y luego dice en versículo 22, no hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hermano, es una orden. Pedro está diciendo, ¿hasta cuántas veces? Pedro, mejor no preguntar, porque Cristo te dice, oh, pues hasta 7 como noble. No, ni has empezado. Por eso, hermano, ¿qué está viendo? Es una orden dada a nosotros. Él hablando con Pedro está explicando de perdonar. Y luego usa la parábola para explicar el perdón que nosotros recibimos. Pedro, yo te digo, no 7, sino 7 veces 70. Por eso ahora estoy diciendo la cantidad y le explico con esta parábola que sigue. Por eso es un mandato. Hermanos, nosotros tenemos un ejemplo en la oración. En la oración de Cristo, ahí en Mateo capítulo 6, 12 dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es la misma explicación, hermanos. Perdónanos así como perdonamos. Recuerde eso. Orando, perdónanos así como perdonamos. Ahora, hermanito me dice, pastor, no le puedo perdonar. Perdónanos así como perdonamos. Si no puedo perdonar, ¿qué estoy diciendo? Que tampoco me perdones. Es el ejemplo de Cristo, lo que Él está diciendo a nosotros. Por eso, hermano, debemos soportarnos unos a otros. Colosenses 3:13 dice, por soportándonos unos a otros
y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo en todo. Por eso, hermanos, el perdonar en nuestra vida es tan importante en el perdón de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces no lo entendemos. Nosotros pensamos, acepté a Cristo, me perdonó, tengo gracia celestial y estoy bien para la vida. No. Está perdiendo la enseñanza de lo que Cristo nos está diciendo. Él está enseñándonos cómo tener una iglesia en orden, con amor y haciendo el servicio de Dios. Gracias a Dios, aquí en nuestra iglesia, que yo sepa, no hay nadie así. Que yo sepa, no hay nadie que no puede perdonar. He estado en iglesias cuando es puro conflicto en la congregación. Hermanos, no queremos llegar a ese tipo. Y lo que Cristo está diciendo en eso. Por eso, hermanos, el inciso B, descargar el daño. Hermanos, amargura es lo que sigue la falta de perdón. Recordando, me debe, siempre me debe. Yo no sé hace cuánto, creo que fue el año antepasado, un pastor en México. Estuve allí en México haciendo una visita para allá y un pastor me trajo una cantidad de dinero y me lo dio. Digo, pastor, aquí es un dinero que yo le debo. Digo, no me debes nada. No, él dijo, yo sí le debo porque yo pedí prestado hace muchos años. Y lo dije y no le volví a pagar. Y de veras, hermano, se me olvidó, yo ni sabía que me debía. Pero a él le molestaba. Y le digo, pastor, aquí está el dinero. Dije, ¿hace cuántos años? Y él me dijo, ¿y los intereses dónde están? No. Pero hermanos, cuando nosotros no perdonamos, vivimos con una carga, una amargura, de que él me debía, no me lo molestó nada, pero a él le molestó. Y fue él quien tuvo que arreglar eso. Pero hermanos, si no perdono, voy a vivir con esa carga. Cristo quiere tomar nuestra carga. En Mateo 11 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros queremos cargarnos cuando Cristo quiere que dejemos la carga con Él. Hermanos, necesitamos ayuda en nuestra vida. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid la ley de Cristo. Por hermanos, debemos estar ahora viviendo la vida. Última cosa, hermanos, las consecuencias a considerar. Aquí en versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, yo no puedo explicar exactamente lo que está diciendo. Solo entiendo como esta historia. Un hombre perdonado no quiso perdonar y luego volvió a cobrarle a esa persona su deuda. Hermanos, que nosotros no perdonamos, hay consecuencias en no perdonar. Por eso, pero pastor, no sabe lo que me hizo. No le puedo perdonar. Hermano, no le perdona por él. Perdónele por usted mismo. No importa esa persona, importa a usted mismo. Por eso vivimos la vida en amargura, no perdonando, no entendiendo lo que Cristo hace por nosotros y la vida que nosotros tenemos. Por eso, hermanos, cómo limpiar y cómo vivir una vida agradable al Señor, creciendo nuestras vidas simplemente de perdonar.